2. Vamos a seguir estudiando la palabra en el día de hoy y continuar estudiando el tema Jesús más nada. Solamente necesitamos a Cristo, solamente necesitamos su favor y su gracia y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La religión siempre va a tener el esfuerzo humano. La religión siempre quiere buscar a Dios y acercarse a Dios. Pero Dios en Cristo se acercó a nosotros. Y al revés. Nosotros queremos acercarnos a Dios, pero ya Dios se acercó a nosotros. Y ya nos dijo cómo Él vino y se manifestó a nuestras vidas. Dice aquí el versículo 8, para tomar el contexto. Dice, mirad que nadie os engañe. Colosenses capítulo 2, verso 8. Vamos a hacer la segunda parte del tema que tenemos, Jesús más nada. No necesitamos nada más, solamente Jesús. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí comienza la palabra a decir, no, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahorita la palabra va a hablar que Cristo es la cabeza de la iglesia, y es muy importante entender que Él es la cabeza. En el libro de Colosenses y en Efesios es donde nos habla específicamente Cristo como cabeza. Y vamos a ver algo muy importante ahorita con relación a eso. Pero aquí dice que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él tiene todo el dominio, todo el señorío. Él es el que está arriba. Dice, y en Él, el verso 11, también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Y estuvimos hablando de eso la semana pasada. Dice que Él nos circuncidó, pero no con la circuncisión que hacían los judíos, con las manos. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado, verso 12, con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo nos dio vida? Nos dio vida juntamente con Él. Hizo algo más, dice, perdonándonos todos los pecados. No algunos pecados, sino todos los pecados. Y mire cómo lo hizo, dice, anulando, el verso 14, el acta de los decretos que no eran contrarias, dice aquí, que no eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí se refiere a una costumbre que cuando usted debía algo, se hacía una nota y se ponía entre el medio de las dos personas, del que debía y al quien le debía. Y esa nota no se quitaba de ese lugar hasta que la persona no pagara. Y dice acá, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y dice acá, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en la cruz Dios triunfó. Dios hizo algo espectacular en la cruz. Él no simplemente murió en la cruz, sino que Él fue en la cruz. Él vivió y triunfó sobre todo principado, sobre toda
potestad. Y Él allí en la cruz hizo algo extraordinario. Exhibió públicamente su poder a favor nuestro. Y dice acá, entonces aquí comienzo en el tema de hoy. Dice, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto al día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces aquí la palabra de Dios comienza a entrar en el tema. Dice, Cristo, mirar que nadie os engañe. Cristo es la cabeza de toda potestad. En Él está la plenitud de Dios. Él nos circuncidó en el corazón, nos sepultó en el bautismo, nos dio, y por medio de la fe nos levantó de los muertos, perdonó nuestros pecados, quitó el pecado de nuestras vidas, clavó las actas, los decretos y hizo todo en la cruz por nosotros. Entonces ahora dice, por tanto. Entonces es bien importante esa transición. Por tanto, ¿qué? Por tanto, a todo lo que Dios hizo en la persona de Cristo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él hizo todo eso. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y dice el verso 17, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de qué? De Cristo. Y aquí la palabra de Dios comienza a enseñarnos tres cosas que vamos a tocar en el día de hoy. Y lo primero era que por cuanto Cristo hizo todo eso por nosotros, nosotros no debemos de añadirle nada más a lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Y no solamente no añadirle nada más, sino a no crear un sistema legalista. Y por eso aquí dice, nadie os juzgue. ¿Con qué? Con comida ni bebida. Esa palabra, nadie os juzgue, está en una conjunción que ya el acto estaba presente. O sea, en otras palabras, estaba el imperativo presente, pero con una particularidad en negativo. O sea, lo que quiere decir es que ya a la iglesia de Colosa, a lo que se habían convertido, ya el juzgarlo ya estaba presente. O sea, ya estaba en operación. Y por eso la palabra de Dios, la conjunción es muy importante, porque Él dice, por tanto, nadie os juzgue. Nadie se puede sentar ¿a qué? A juzgarnos. Nadie se puede sentar aquí a venir a traer un juicio contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya había hecho todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora, Él comienza a decir por qué nosotros no debemos de ser juzgados. Y lo primero que Él dice, en comida o en bebida. Y ya nosotros sabemos específicamente lo que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, que el código levítico había ciertas cosas que eran muy precisas en términos a la comida y a la bebida. Habían cosas que la nación de Israel o los judíos no podían comer hasta el día de hoy. No mezclaban ciertas cosas, no comían cierto tipo de alimento. Pero en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nunca nos habla específicamente de eso. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo llevar una dieta y saber que ciertas cosas producen ciertas químicas o ciertas sustancias en nuestro cuerpo que pueden elevar el azúcar, el colesterol. Eso yo puedo tomar una dieta, ¿no? O puedo comer ciertas cosas, pero no la puedo ligar con mi andar o con mi caminar cristiano. O sea, en otras palabras, yo no puedo decir que porque yo guardo una dieta o una comida judía, entonces yo tengo un acercamiento o estoy agradando a Dios porque estoy haciendo eso. Eso es muy, muy importante, porque hay personas que todavía creen que es en la comida que está el poder. El poder está en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso dice, nadie os juzgue. O sea, nadie, la palabra ahí literalmente, nadie se siente a juzgarnos por lo que comemos o por lo que bebemos o en cuanto a días de fiesta. Y aquí se está refiriendo a las días de fiesta que se hacían en Israel. Habían 7 fiestas que se celebraban todos los años y todavía los judíos la celebran, que es
son 7 fiestas, pero esas 7 fiestas, cuando nosotros las miramos cerca, nos damos cuenta que son fiestas que fueron cumplidas en la persona de Jesús. Porque está la fiesta de la Pascua, Cristo fue nuestra Pascua. Está la fiesta de los panes sin levadura. Cristo fue el que vivió una vida de 33 años sin pecar. Levadura, no tenía levadura. Está la fiesta de la primicia. Cristo es la primicia de entre los muertos. Está la fiesta de Pentecostés. Ahí vino el bautismo del Espíritu Santo. La palabra, cuando Dios la entregó a Israel en el monte, dice, fue el día de Pentecostés. Cristo es la palabra. La fiesta de los tabernáculos, que es cuando Dios va a venir a morar con nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Cristo vino en nuestro corazón y al final de los tiempos Dios morará con los seres humanos. Entonces vemos que toda la fiesta de la trompeta, que habla de la segunda venida y la expiación, Cristo fue nuestra expiación. Él murió por nuestros pecados. Y lo que vemos que de todas las fiestas, la mayoría de ellas en la primera venida de Cristo fueron cumplidas. Y va a haber otra que se van a cumplir entonces luego cuando Él venga en su segunda venida. Pero las fiestas fueron cumplidas o fueron manifestadas en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no es tanto un día de reposo, sino recibir el reposo de Dios. Ya no tengo que estar yo apurado por agradar a Dios, sino que yo puedo reposar en la obra que ya Dios hizo en Cristo Jesús. Y ya Dios no necesita mis obras para yo poder acercarme a Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces hay un reposo. Entonces no hay día de reposo. Claro, eso no quiere decir que yo no tenga que descansar mi cuerpo, porque no puedo tomar un día de descanso. No estamos invalidando una cosa a la otra. Lo que pasa es que para Israel, si no guardaba el día de reposo, si no guardaban la fiesta, estaban desobedeciendo la ley. Y Dios entonces había una separación. ¿Por qué? Porque Dios estaba esperando cumplir todas las cosas en la persona de Jesús. Así que vemos acá que días de fiesta, luna nueva, cada vez que la luna nueva, Rosh Chodesh, es en el hebreo, cada día el primero del mes, era el calendario lunar, y ellos cuando salía la luna nueva, los sacerdotes tenían que tocar las trompetas para anunciarles al pueblo que comenzaba la luna nueva, ¿no? Entonces había que celebrar fiestas, había que celebrar días de reposo. Entonces todo eso, dice la palabra de Dios, que por cuanto Cristo estamos completos en Él, nadie nos debe de juzgar. Nadie se debe de sentarse a decir que nosotros no estamos en Cristo o no estamos agradando a Dios porque no estamos haciendo ciertas cosas. Entonces la palabra nos enseña esto. ¿Por qué? Ahora mire bien lo que dice el verso 17. Lo queremos ir. Porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí la palabra comienza a enseñarnos algo bien poderoso. Lo que comienza a decir la palabra de Dios, que todo eso era sombra. Diga conmigo, sombra. Ahora, yo estuve viendo, ¿no? ¿Por qué se produce una sombra? Cuando la luz que va directamente hacia adelante encuentra un objeto que detiene la luz, entonces la luz le da al objeto y el objeto entonces hace una sombra. Por eso tenemos luces para que no haya sombra, ¿no? En la televisión. Si se apagan algunas luces, usted va a ver que va a haber alguna sombra mía. Entonces la iluminación es importante. Entonces la sombra, no, si yo quiero dar un abrazo a mi esposa y ella está bajo una luz y la luz le está dando y la sombra de ella está ahí, ¿usted cree que yo quiero abrazar la sombra o la quiero abrazar a ella? ¿Qué usted abrazaría? ¿La sombra? O si usted tiene un perrito y ve la sombra del perro, ¿usted abrazaría la sombra del perro o usted abrazaría el perro? Lo que es real, ¿no? Porque la sombra no es real. Entonces eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice, nadie os juzgue porque ustedes quieran enfocarse en la sombra. Ya no hay que enfocarse en la sombra porque la realidad de la cosa ya se manifestó en la persona de Cristo. Entonces, ¿para qué yo voy a abrazar la sombra cuando puedo abrazar la realidad? Diga amén a eso. ¿Para qué voy a estar imaginándome algo que ya tengo? Algo que he recibido. Hay una sombra, hay un contraste entre la sombra y la sustancia. No, la sustancia es la palabra soma,
que de ahí viene el cuerpo, literalmente cuerpo. O sea, lo que es real. Y por eso lo liga con el cuerpo de Cristo. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. La sustancia pertenece a la economía de la fe. Se deriva de Cristo. Y mediante de Él tenemos una unión con Él. Yo no tengo una religión. No tenemos una religión, no tenemos ritos, no tenemos cosas. Es una persona. Entonces tenemos que aprender continuamente cómo relacionarnos con la persona de Cristo. No, tenemos que cambiar todo lo que fue una sombra de lo que iba a venir, pero ya lo que iba a venir ya llegó, y Dios en el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo en semejanza de hombre. Dios es el misterio. Dios se mete en el cuerpo humano y se manifiesta para tener una relación con nosotros, para que ya todo lo que estaba adelante para llegar a Dios, todo lo que se necesitaba, todos los pasos, todos los sacrificios, todas las leyes, todo lo que estaba ahí de fiesta, todo lo que se hacía para llegar a Dios por medio de sombra, de tipología, ya yo no tengo que hacerlo, ni usted tampoco. Ahora tenemos acceso al mero mero, tenemos acceso a Dios directamente y no necesitamos ningún intermediario para acercarnos a Él. Y eso es poderoso. Pero esta iglesia primitiva estaba todavía en eso. Estaba en esa cosa de mirar algo, de recibir a Cristo, pero añadirle a Cristo otra cosa. No, tenemos que seguir celebrando eso cuando ya Cristo fue el cumplimiento de eso. Yo lo he dicho otras veces, pero es bueno repetirlo. Y eso durante la pandemia yo lo pude ver tan claro. Porque hablamos mucho de la doctrina. Es más, hablamos mucho también de la palabra. Esta es la palabra escrita. ¿Cuántos saben que esta es la Biblia? ¿No? Todo lo que usted necesita saber ya está aquí. Pero la palabra es una persona también. ¿Quién es la palabra? Cristo. Entonces, es algo tremendo. Si voy a entender lo que Dios ha dicho en su palabra, me tengo que relacionar con aquel que es la palabra. Y la palabra también es una persona, y esa palabra es Cristo, el logos de Dios. En el principio era el logo, dice en Juan capítulo 1. En el principio era la palabra estaba con Dios y por Él fueron hechas todas las cosas. Fue la palabra. Entonces aquí están las escrituras, porque las escrituras nos revelan la palabra. No sé si me estoy dando a explicar. O sea, las escrituras nos revelan la palabra que es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Que no es que simplemente tú leas la Biblia. No es que tú leas versículos. Es que cuando tú estés leyendo versículos, tú encuentres la persona de Cristo en esos versículos. Por eso, ¿qué fue lo que pasó con aquellos que venían tristes, aquellos discípulos que bajaban de Jerusalén y iban camino a Emaús? Y se le aparece Jesús y no lo pueden reconocer. ¿Y qué pasa en ese caminar, en esa trayectoria? Miren lo que Dios hace. Y es tremendo. A mí me hubiera gustado estar ahí, porque Cristo hizo algo bien peculiar, bien tremendo, que dice, y no vamos a buscar eso, pero yo solo voy a parafrasear. Cristo iba con ellos y ellos dicen, tú eres el único extraño que no sabe lo que ha pasado. Pero Cristo ya había resucitado y estaba caminando con ellos. Y cuando va caminando con ellos, mira lo que comienza a hacer Cristo. Comienza a citarle a través de todas las escrituras que las escrituras decían de él. Entonces dice, tú ves como tú, porque los judíos leen las escrituras todos los días, pero no encuentran a Cristo. Entonces cuando iban leyendo, dice, mira, en tal lugar se habló de Cristo, del Mesías, y en este lugar se habló del Mesías, y de este lugar se habló de Cristo, y en este lugar se habló de Cristo, y ellos iban todo el camino escuchándolo. Y cuando llegan al lugar, usted conoce la historia, ellos le dicen, vamos a comer. Y cuando Cristo parte el pan y ellos le ven las heridas y la forma que él partió el pan, se dieron cuenta que era Jesús.
Y inmediatamente se le desapareció de la vista y dijeron, ¿y no ardía vuestros corazones? Aleluya. Tu corazón no va a arder simplemente porque tú leas las Escrituras. Tu corazón va a arder cuando tú le pidas al Espíritu Santo que te muestre a Cristo en las Escrituras. Y tenemos que tomar esa actitud. Señor, revélanos a Cristo. Yo no sé, yo estoy como en ese viaje. Yo le estoy preguntando mucho a Dios. Dios, Señor, enséñame. Enséñame a relacionarme con la persona. Enséñame a la persona de Cristo. Enséñame a mirarlo en las Escrituras. Enséñame a mirarlo en todo lo que reveló las Escrituras, en la tipología, en la sombra, en cada lugar. Demuéstrame dónde estaba Cristo. O sea, una de las cosas que me gusta más es cuando Cristo es revelado con Abraham. O sea, mucha gente lee eso, ¿no? Oye, Dios le pidió a Abraham su único hijo. Él era revelando algo, que un día él mismo iba a dar su propio hijo, su único hijo. Por eso fue una tipología. Por eso Abraham no tuvo que matar a Isaac. Era simplemente Dios estaba dándonos un hint, una pequeña brecha para darnos a entender que un día Él iba a hacer lo mismo, que nadie se lo iba a pedir, que Él mismo lo iba a dar por nosotros, lo iba a dar por tus pecados, lo iba a dar por nuestras vidas. Él dio lo mejor. Nosotros no tenemos que estar buscando a Dios locamente. Ya Dios se acercó, Dios descendió, Dios se hizo hombre, Dios habitó en nosotros. En Él estamos completos. Y cuando comenzamos a vernos en Cristo, vamos a comenzar a vernos completos. No nos falta nada. Por eso comienza a sanarse toda mentalidad, todo pensamiento. Todo comienza a ser transfigurado, a ser configurado en nuestro espíritu. Porque entendemos que Cristo es el todo de Dios, y lo que necesito es el todo de Dios, y no necesito nada más que no sea Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la verdadera espiritualidad se manifiesta en la iglesia cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando reconocemos que somos parte del cuerpo. Ya no somos sombra, somos sustancia. Por eso el autor del libro de los Hebreos usó el término sombra para comparar el pacto mosaico con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Lo podemos ver en Hebreos y estudiamos bastante el libro a los Hebreos, así que no tenemos que entrar mucho. Ahora, pero mire otra vez, porque hace lo mismo. La palabra otra vez hace lo mismo. Hay un imperativo presente con una partícula negativa. No solamente ahí, sino miren el verso 18. El 16 dice, nadie os juzgue. El 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Miren la progresión, porque vamos a ver varias cosas. Lo primero que dice, nadie os juzgue. Nadie se siente a juzgarnos. Parece que ya estaban haciéndolo. Y como dije, estaba pasando, estaba en progresión. Era un proceso por la conjunción del verbo. Aquí mismo también. Nadie os prive de vuestro premio. Ahora, usted se imagina, ¿no? Bueno, no quiero usar ese ejemplo, no, eso no sería un buen ejemplo acá. Pero usted se imagina que, por ejemplo, en otros países se usaban, ¿no?, rifar cosas en los supermercados, porque usted hacía una compra. Aquí a veces lo hacen y usted entraba a unos cupones y rifaban un carro por la cantidad de dinero que usted compraba, le daban Imagínense que usted se saque eso, usted tenga el boleto y alguien lo quiera privar de que usted no puede ser dueño de ese carro cuando ya usted fue el boleto que sacaron. Eso es lo que básicamente dice esto acá. Dice, nadie os prive. Lo que quiere decir en el original, nadie puede actuar como un juez o un árbitro. De ahí dice, nadie puede declarar indigno el premio. Es decir, defraudarte como un árbitro. Tú sabes cuando, por ejemplo, cuando usted está viendo el juego de fútbol, ¿no? Si hacen le dan una penalidad o le dan
un ticket rojo, va para afuera. O sea, el árbitro puede sacarte del juego. Te puede defraudar como árbitro y sacarte. Y eso es lo que implica aquí. Nadie os prive. Es como un árbitro que hace una declaración y te quita la posibilidad de tú poder seguir jugando o recibir un premio. Ahora, ¿cuál fue el premio que nosotros recibimos? ¿Cuál fue el premio que recibimos? A Cristo. Entonces nadie te puede privar, nadie te puede robar ese premio. Aleluya. Nadie te lo... Entonces por eso la palabra de Dios no está hablando acá. O sea que nadie nos puede privar, nadie nos puede sacar como un árbitro del juego. Ahora, ¿cómo dice aquí la palabra de Dios? Allí era por un legalismo. Era por las leyes, las reglas que Dios había establecido en Israel y la gente estaba siendo juzgada. Ahora, ¿cómo tú puedes sacarte del premio? Por el misticismo. Ve, aquí está legalismo, misticismo. Por tu propio sentimiento. Miren lo que dice acá. Porque es tan poderoso. Porque a veces nosotros podemos construir teología o hacernos una concepción de Cristo por nuestros sentimientos. Y no aceptar lo que Dios dice de nosotros, porque nosotros no nos sentimos de la manera que nos tenemos que sentir. Y tú sabes lo que tú haces. A veces tú mismo te puedes quitar del premio. Dios te ha dado un premio. Dios te ha dicho que quitó y circuncidó tu corazón. Dios dije que ya Él quitó el cuerpo del pecado que estaba en ti. No el cuerpo físico, sino aquel viejo hombre que lo que hacía era llevarte a pecar. Ya Dios te salvó. Ya Dios te dio la libertad. Ya Dios te dio su gracia. Ya Dios te perdonó. Ya Dios te santificó. Ya Dios te justificó. Ya Dios ha hecho todo lo que necesita. Y tú tienes que recibir el premio de Dios. ¿Por qué si Dios te quiere dar un premio, tú no lo quieres recibir? Y eso es lo que está diciendo acá. El juzgar viene por el legalismo, pero el premio viene por mi sentimiento, por un misticismo. No me siento. Y mire lo que dice acá, porque esto es bien poderoso. ¿Está ahí conmigo? Verso 18. Bueno, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí vamos a descifrar esto, porque tu mente carnal te puede descualificar de tu premio. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, mire bien, vamos a romper esto porque dice acá que yo puedo ser, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Ahora, mire cómo, porque cuando uno lee esa frase, uno no la puede tal vez entender. ¿Tú sabes lo que es afectando humildad? Es cuando nosotros tenemos una falsa humildad. O sea, tú puedes ser humilde y tu humildad puede ser falsa. Pastor, explíqueme eso. Mire cómo. Porque la falsa humildad o el afectando humildad, mire cómo lo traduce la nueva versión de King James. Dice, cuando habla aquí, dice, nadie os prive de vuestro premio, deleitándose en la falsa humildad. Me gusta como dice otra versión, dice, en insistir en la falsa humildad. La otra versión dice, deleitarse en la humillación. Y esta frase está teológicamente relacionada con Colosenses capítulo 2, verso 13. Verso 23, ahí lo vemos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo.
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que el apetito de la carne no se te va a morir porque tú tratas de hacer algo ritual. Entonces esta frase está diciéndonos a nosotros, porque viene de una mentalidad teológica de un mundo grecorromano antiguo. Ahí está el ascetismo. El ascetismo es cuando tú crees que tú puedes, ¿no? Y vamos a ver varias prácticas que hicieron al principio del siglo. Hubieron los padres se llamaban los padres del desierto. Era en los tiempos de la iglesia primitiva. Eran una gente que comenzaron a hacer ciertas cosas para que su cuerpo sintiera un sentido de dolor y de incomodidad, porque a ellos sufrir es una falsa humildad. Es algo falso, porque ellos sentían que porque ellos se iban a la montaña, porque se iban a los monasterios, porque no veían a nadie por años y se quedaban solos, estaban agradando a Dios. Porque estaban maltratando o golpeando su propio cuerpo. Hubo alguien, se llamaba Origen, uno de los padres de la iglesia, y la historia dice que él se castró él mismo. ¿Y tú sabes por qué se castró? Porque leyó Mateo capítulo 19 verso 12. Y lo podemos leer ahorita. Dice que hay eunucos que son del reino que se han hecho eunucos ellos mismos por causa del reino de los cielos. Y cuando él leyó eso, lo tomó literalmente y él se cortó sus miembros. Porque decía, bueno, yo quiero ser un eunuco del reino. Pero no estaba entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Porque lo que Jesús estaba diciendo es que en el reino de Dios tú no puedes contaminarlo con tú. Tú no puedes contaminar la iglesia con tu semen como hombre. O sea, tú no puedes violar la iglesia de Cristo. Por eso hay mucha gente que no tiene temor de Dios. Cuando usted vea eso, salga corriendo. Porque hay gente que quiere seguir pecando, quiere tapar el pecado y quiere todavía seguir ministrando. Esos no son siervos de Dios. Y no estoy levantando, tú sabes, un estándar. No, es el estándar de la palabra. No es algo mío, es algo de la palabra. Por eso tenemos que estar claros en lo que creemos, para que nadie nos confunda. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Mira cómo dijo un señor, me gustó. Lo voy a decir en inglés y lo voy a tratar de traducir. First we overlook evil. Then we permit evil. Then we legalize evil. Then we promote evil. Then we celebrate evil. Then we persecute those who still call it evil. Primero pasamos por alto el mal, luego permitimos el mal, entonces legalizamos luego el mal, la maldad, entonces promovemos la maldad, entonces celebramos la maldad y luego perseguimos a aquellos que todavía llaman a aquello que está mal. Y así la iglesia va a ser perseguida porque ya estamos en el punto de la celebración. Ya el mal fue permitido. La iglesia, por no llamar el pecado como es y por querer entretener la gente, el mal fue sobrevisto. La gente le pasó por alto, pero ya se legalizó. Y cuando se legaliza, se comienza a celebrar. Y eso es lo que está pasando ahora. La gente está celebrando la victoria de que podemos matar un niño y que podemos abortar y lo podemos sacar del vientre de la madre. Qué gran victoria en tal estado que hubo elecciones ayer. Eso es una aberración a Dios. Eso es pecado. Aunque la gente votó, no podemos celebrar el mal. El mal es el mal y va a llegar un tiempo donde nosotros vamos a ser perseguidos porque todavía llamamos mal a lo que es mal en el nombre de Jesús. Y esta gente habían entrado en algo tan fuerte. Ellos habían entrado en esta falsa humildad.
Ellos habían entrado en algo que se deleitaban en lo que era falso. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, o sea, deleitándome en una humildad que es falsa, y culto a los ángeles. Ya, porque los gnósticos le daban culto, tenían niveles angelicales. También había una obsesión con los judíos acerca de los ángeles, porque dice en Hechos capítulo 7 que la ley de Moisés fue dada por manos de ángeles. Y por eso para los judíos los ángeles también era una cosa sobre, ay Dios, tenían una cosa, un desbalance. Pero por eso la palabra de Dios en Hebreo capítulo 1 que dice que Cristo es superior a ¿quién? A los ángeles, y que los ángeles son servidores nuestros. Nosotros no tenemos que adorar a los ángeles, los ángeles tienen que servirnos a nosotros en el nombre de Jesús. No debo darle culto. Cuando tú adoras algo que no es Dios, tú te estás cortando tú mismo la cabeza, te estás desconectando de Dios. Y cuando vemos la nueva era de nuestro tiempo, parece que está en camino a esa misma dirección. Todo lo que la gente quiere ver ahora es ese mundo espiritual que no entiende, que bueno, y la gente quiere ser todo el mundo espiritual, pero es una confusión. Lo que más y más y más, porque no se está adorando, no se está reconociendo la persona de Cristo. Y la gente está bregando con espíritu y quiere topar lo espiritual, quiere saber lo espiritual, pero lo quiere hacer fuera de la persona de Cristo. Y por lo tanto lo que abre es que le abre la puerta a los demonios. Y dice acá, wow, hay que avanzar. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. O sea, sobre visiones. Entonces, dice, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Literalmente, inflado sin causa. Es vano, engreído, hinchado. Entonces, mucha gente por su experiencia y porque ha tenido una experiencia espiritual, un miticismo por el sentimiento, tal legalismo, luego el miticismo. No, por lo que yo siento, no, tú no sabes lo que yo vi, yo tuve una visión. Y yo he estado con gente que habla de cosas que son, digo, pero ¿de qué rayo, de qué Biblia lo sacó? O sea, comienzan a ver cosas por todos los lados que están fuera de la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que volver siempre a las Escrituras, porque ya Dios me puede mostrar algo, Dios puede bregar conmigo personalmente con algo, pero yo no puedo convertirlo como en una doctrina, en una religión, en un punto, porque eso fue algo que Dios tal vez hizo para mí solo. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque nos podemos vanamente hinchar. ¿Y dónde nos hinchamos? En nuestra mente carnal. O sea, yo me puedo inflar vanamente por un pensamiento que está caído y que no está relacionado o no está conectado con la persona de Cristo. Por eso, estos religiosos legalistas deben ser rechazados por 3 razones. Sus ideas son mera sombra de la realidad. Sus visiones son falsas porque están informadas por una mente carnal. Y han dejado, mire, vamos a ver algo aquí, el verso 19. Han dejado de aferrarse a Cristo. Por eso los falsos maestros legalistas todavía están con nosotros y debemos tener cuidado. Porque mire lo que dice el verso 19. Los minutos que me quedan, yo quiero enfocarme aquí. Porque aquí hay algo muy fuerte. Dice, nadie os juzgue, verso 16, nadie os prive de vuestro premio. Y dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza
en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Ahora, esa palabra, y no haciéndose. Mire, yo quiero leerla en otra traducción, porque en esta traducción hasta a mí me dio un poquito de trabajo. Aunque yo entiendo la palabra en español, pero mire cómo lo dice en otra versión. Miren la libra del jubileo como dice. Esa palabra haciéndose en la cabeza es la palabra el vínculo. Dice, y no manteniendo el vínculo a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alineado y unido por sus ligaduras y coyunturas, creciendo en aumento de Dios. Mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Esa versión me encanta. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. O sea, cuando la palabra está diciendo aquí, cuando yo no tengo cuidado y no me mantengo conectado a la cabeza, y la cabeza es la persona de Cristo, Él es el que tiene el mando, y el cuerpo está conectado con la cabeza. O sea, yo puedo estar, yo quiero ser parte de un cuerpo, pero no quiero seguir la cabeza. Eso es lo que está diciendo la palabra acá. ¿Por qué no quiero seguir la cabeza? Porque la cabeza es Cristo. Y si Cristo, yo estoy completo en Él, yo no puedo estar siguiendo otras cosas. Tengo que estarlo siguiendo a Él, porque Él es la cabeza y el cuerpo está conectado con la cabeza. Porque hay algo importante con la cabeza. La cabeza, cuando está unido el cuerpo a la cabeza, se ayudan mutuamente, fortaleciéndose y manteniéndose unido al cuerpo para que pueda crecer como Dios quiere. O sea, nadie podrá crecer en su caminar con Dios, en su vida cristiana, si no está asido de la cabeza, si no está conectado con el vínculo de la cabeza. Si tú como parte del cuerpo no reconoces que Cristo es la cabeza y que Él está sobre todo principado, sobre toda potestad, que Él es sobre todo dominio, que Él triunfó en la cruz, que tú estás completo en Él y que lo que tú tienes que buscar es estar conectado con la mente y el corazón y lo que fluye de la cabeza, porque de la cabeza es donde va a fluir el crecimiento y la gracia, donde cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo y estamos ligados al cuerpo, lo que necesita los miembros del cuerpo es la nutrición que solamente viene de la cabeza. Mire cómo lo dice en otra traducción. No aferrarse a la cabeza. Han dejado de aferrarse a Cristo. No tienen conexión con la cabeza. No sostiene la cabeza. Me gusta buscar en diferentes traducciones. O sea, y no haciéndose, no aferrándose, no conectado con la cabeza. Porque ahí es donde todo el cuerpo recibe la nutrición. En otras palabras, la cabeza es Cristo. Y si tú vas a ser nutrido, y si tú vas a recibir los ingredientes que tú necesitas como parte del cuerpo para crecer como miembro, vas a tener que estar conectado con la cabeza. No con teología, no con corrientes, no con movimientos que le ponen nombre para que la gente de una vez siga ese movimiento, no con fórmula, no con el ABC de una fórmula, no. Tú tienes que aferrarte, tú tienes que conectarte y decir: Señor, tú me salvaste, yo estoy completo en ti, tú me circuncidaste, tú me perdonaste, tú me justificaste, tú me santificaste. Yo quiero estar conectado a la realidad de lo que tú has hecho en mí, en la persona de Cristo. Señor, yo nunca me quiero desconectar de esa realidad, porque si me desconecto de esa realidad, los nutrientes que necesito dejarán de fluir para mi vida. Así que las coyunturas, los nutrientes. O sea, yo me nutro de la cabeza, porque la cabeza es Cristo. Me tengo que unir
por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, si yo no estoy creciendo y tú no estás creciendo, entonces ¿por qué no estamos conectados bien con la cabeza? Porque el que está conectado con la cabeza va creciendo con el crecimiento que da Dios. O sea, para yo crecer, yo no puedo estar mi vida cristiana toda la vida sin crecer. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, no sé cómo animarte, no sé cómo decirte, pero es Cristo. A todo nos va a costar relacionarnos con Cristo. Es más fácil relacionarme yo con un talí, con una trompeta, con una lámpara, con una vela. El ser humano es fácil relacionarse con todo eso. Pero eso no es. Eso tiene en lo natural tiene su cosa, dice, usted lo vamos a leer ahorita, pero no tiene ninguna efectividad en cuanto a los apetitos de la carne. O sea que eso no te va a santificar, en otras palabras. No te va a hacer más santo. No va a ministrar gracia para que tú te alejes del pecado. No. Solamente te va a maltratar el cuerpo. Ascetismo. Maltratarme el cuerpo. Dame golpe. Ser legalista. Tratar de santificar mi alma maltratando mi cuerpo. Eso refleja la visión religiosa ascetisca de negar las necesidades corporales, demostrando una piedad falsa religiosa, negando el alimento al cuerpo, el celibato, la falta de ropa. Y la historia está llena de todo eso. Que ninguno de esos, los pares del desierto, en los tiempos primitivos, que se llamaban los pares del yermo. Esa gente hicieron cosas increíbles buscando una paz interior y nunca la encontraron, porque la paz es Cristo. En la Edad Media, cuando se dormía en el suelo, hay todavía gente que son cristianas y dicen, no, yo estoy en silicio. Pero, ¿qué rayo? No. Tú quieres dormir en el suelo, lo puedes dormir. Yo no digo que no. Yo no te puedo decir que no duerma en el suelo. Pues si tú quieres dormir en el suelo y orar en el suelo toda la noche, está bien. Pero por eso Dios no te va a oír más. El pecado está cuando tú dices, no, porque estoy durmiendo en el suelo, Dios me va a oír más. O Dios me va a contestar más rápido. O Dios va a cambiar el resultado de lo que yo quiero. Ahí está el pecado. Si tú quieres dormir en el suelo, además, si quieres dormir, te puedes colgar ahí y pasarte toda la noche colgada aquí en la iglesia orando. Y te colgamos y te ayudamos. ¿No? Para que tú sientas dolor en tu cuerpo ahí y te pasas toda la noche llorando, para que no te duermas. Pero eso no va a llamar la atención a Dios. Ese es mi mensaje. Tú puedes hacer eso, pero eso no tiene ningún beneficio contra la carne. Y no va a mover el corazón de Dios. Y esta gente en la Edad Media eso es lo que hacían. Se maltrataban. Y de ahí venimos nosotros arrastramos todo ese sincretismo religioso, el catolicismo envuelto con la iglesia primitiva, con todos esos padres de la iglesia primitiva, cosas que se hicieron, que se desviaron. Mira lo que dice, que se lo iba a leer ahorita, el capítulo 19, verso 12 de Mateo. Dice, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Y ahí fue que Origen se cortó. Hay una foto, usted lo puede buscar en la internet, donde hay una ilustración donde él se corta sus miembros porque él se hizo a sí mismo eunuco, porque él quería agradar a Dios. Cuando vengo a Cristo, en conclusión, Dios pone un nuevo apetito dentro de mí, y ese apetito viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La persona de Cristo es la sustancia.
por eso mismo como dice acá para terminar. Dice, yo debo de crecer. Yo debo de crecer. Debo estar conectado a la cabeza. Verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como, no manejes. Ahí está. Ese era el concepto del ascetismo. No toques, no manejes, ni gustes. Y dice aquí, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta, verso 23, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, en el culto voluntario puede ser. Ay, Dios mío, no quiero irme ahí porque cuando dice culto voluntario es algo mucho más que, no es un culto que tú lo haces como voluntario, pero es como que cuando tú creas tu propio culto, tu propia religión. Esa es la connotación. En humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Pero qué dice? Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿No tiene qué? No tienen ningún valor. No tienen valor alguno contra los apetitos. Con los apetitos de la carne. No tienen ninguna. No tienen nada. En otra traducción dice, no tiene ningún valor para tú retenerte en los impulsos y en la indulgencia sexual. O sea, no te va a ayudar a controlar. Nada de eso te va a ayudar a no pecar. Lo que te va a ayudar a no pecar y a mantenerte en Cristo, esto está conectado con la cabeza. Y la cabeza es Cristo. No con la religión, no con el legalismo, no con el miticismo. No puede estar conectado con el ascetismo, sino tú tienes que estar conectado con la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Porque en Él, tú y yo estamos completos. Tú y yo en Cristo estamos completos. No nos falta nada. Lo que tenemos que permitir que ya todo lo que Él hizo comience a florecer, comience a manifestarse en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, que tu gracia nos ayude en esta noche. Hemos hablado tu palabra. Hemos venido aquí, Señor, porque